Unión Hidalgo, Oaxaca, el blog presenta Mi Podcast Universitario, un espacio para la reflexión y el debate de ideas, realizado por Lauro Jiménez Velázquez, activista y líder social, Julio César Argüelles Villalobos, poeta y cantante zapoteca. Quédate y participa con nosotros. Déjanos tus comentarios y opiniones. Mi Podcast Universitario. Saber para entender. Gana tú, tiene tú. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto poder saludarlos nuevamente aquí en nuestro podcast universitario Saber para entender. Un gusto que estén con nosotros. A nombre de Julio César Argüelles Villalobos y su servidor Lauro Jiménez Velázquez, le damos la más cordial bienvenida. Este es el segundo capítulo que se titula El derecho que tienen los pueblos indígenas a la consulta previa. Gracias por estar aquí. Saber para entender. Gana tú, tiene tú. ¿Qué significa ser indígena? ¿Qué dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución dice que los pueblos indígenas son todos aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o gran parte de ellas. Son comunidades o integrantes de pueblos indígenas aquellas que formen una unidad social, económica, cultural, asentada en un territorio y que reconocen las autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Pero, ¿qué decimos nosotros? ¿Cómo somos los indígenas? Sabemos nosotros que tenemos una lengua, en este caso es el zapoteco, ¿verdad? Una forma de vestir, tradiciones que son precoloniales algunas y otras sí que se han ido fusionando, ¿no?, después de la colonización. Pero nos hace distintivo también nuestra forma de pensar y sobre todo de hacer las cosas. Por lo tanto, como indígenas tenemos acceso a derechos constituidos especialmente para pueblos como el nuestro, y una de esas es la consulta previa e informada. ¿Pero qué es una consulta indígena? Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Marín. Tengo entendido que una consulta indígena es una actividad o procedimiento que llevan a cabo el Estado o las empresas con los pueblos para dialogar e informar proyectos de desarrollo en comunidades antes de ser implementadas. Todo esto para garantizar que los derechos, territorio o intereses de los pueblos indígenas sean respetados y protegidos. Hola, mi nombre es Maritza Vázquez. Para mí la consulta indígena es un proceso que ocurre en los pueblos o comunidades donde tienen orígenes indígenas o de alguna cultura para aprobar ciertos proyectos. Hola, soy Flor y una consulta indígena es el procedimiento por el cual se presenta a los pueblos y comunidades indígenas como iniciativas de propuestas de planes y programas. Pienso que es un derecho fundamental de defensa de los pueblos indígenas, la obligación de consultar sus derechos colectivos sobre su existencia física, identidad y cultural. Una consulta indígena es el derecho que tienen los pueblos y comunidades como la nuestra a que los estados lleven a cabo con sus instancias representativas procesos de consulta en los que se someta a consideración todo el proyecto de desarrollo o medida susceptible de afectarle significativamente. Es decir, se le pregunta a las personas sobre el proyecto que está diseñado para realizarse en su comunidad. Padiu Shikavichene Bisanaka, Nalaya Julio César Argüelles Villalobos, Manuanela Atustibieque, Sandakanu Tunasaka. En allí, Napanu, Shide Gananu, Degijisti Binigualachi, Gobierno Napaka Shide, Ganaba dicha Cabelanu,
chichiña chigunica verás kijin. Pero ¿por qué decimos que es un derecho? ¿Por qué el título dice que tenemos ese derecho? Bueno, porque los pueblos indígenas tienen atributos únicos, como ya vimos. Solemos estar organizados en comunidades ya sea comunales o ejidales. Nosotros muchas veces le damos un valor histórico, armónico, religioso y cultural a nuestras tierras. Es decir, para nosotros no solamente son tierras, bosques, llanos y montañas y ya. A veces nosotros tenemos en otras partes de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, hay comunidades indígenas donde esas les dan un valor cultural y religioso muy profundo a su territorio. Por eso es que el Estado no puede decidir libremente sobre ellas sin antes consultarnos. Y entonces, ¿cuándo se aplica una consulta? Bueno, cuando el gobierno federal o estatal, municipal o empresas privadas o nacionales o internacionales tengan la intención de aprovechar y explotar los recursos naturales con los que cuenta nuestro territorio indígena. También cuando un sector de la población desea realizar alguna obra o aprovechar cierta parte de nuestro territorio. En este caso sería una consulta entre nosotros, una consulta interna. Yetena la achinu, la anunga, spishoana, skijin, iraka layu, nisan iraka yaga, neira shisheni nurari, stinuni, nekashiñinu, nekashiaganu, napanushide, gapanuni. Pero ¿por qué se aplica una consulta indígena? Bueno, todo proyecto debe de contar con la aprobación y consentimiento de la comunidad, de todos, a fin de que las obras y proyectos que se ejecuten sean del conocimiento de todas y de todos nosotros, los miembros de nuestra comunidad. Esto evitará conflictos y especulaciones en torno a proyectos que se deseen ejecutar. Pero, ¿cómo debe ser una consulta? Una consulta debe ser informada y, sobre todo, previa. Deben existir foros donde se explique de forma clara y en lengua materna todos los pormenores de la obra, aspectos relevantes como el tiempo que durará, dónde se llevará a cabo, quién la realiza, para qué, por qué beneficios tendrá la comunidad y también qué perjuicios puede ocasionar a la comunidad. ¿Cómo se realiza una consulta? Una vez concluido el proceso de información y de divulgación, se le pregunta a la población si está de acuerdo o no a través de un protocolo elegido. Hay muchas formas, puede ser a través de unas urnas, a través de foros a mano alzada. El protocolo se puede dar de muchas formas y eso queda a criterio y decisión de los mismos miembros. ¿Pero esto es legal? ¿Tiene un marco legal? Claro que sí. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación lo ampara la Constitución en su capítulo 2, donde dice, en el apartado B, fracción 9, que es obligación del Estado consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los planes del desarrollo federal, estatal, municipal y en su caso incorporar las recomendaciones que realicen. La Suprema Corte de Justicia Nacional reitera también la necesidad de los procesos de consulta que estos se lleven a cabo en las instituciones representativas. También, como sabemos, en nuestro país existe el INPI, el cual es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que en su artículo 6 afirma que uno de los principios rectores de este instituto es garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado a los pueblos y comunidades indígenas. Como hemos visto, es legal, es nuestro derecho y es una obligación aplicar en nuestra comunidad la consulta previa a cualquier proyecto que se desee realizar. Nosotros como ciudadanos indígenas
No debemos de temer o estar en contra del desarrollo de nuestras comunidades, sobre todo cuando sabemos que necesitamos ese desarrollo. Lo que hay que estar es atentos, vigilar, contribuir y propiciar a que estos proyectos se desarrollen en un ambiente sano, de paz, de conciliación y consensuado, que nosotros sepamos lo que se realiza, para qué, por qué y cómo nos beneficiará. Napa no shide, ginabadi shanu, panesa, nukan, kachiña, gunica verás kijinu. Para ukabinu sandaga, ginabadi shanu, kachiña, shiakaras kijinu, shishigunica, para, shipara, tula chigunini, pa sakanecas kijinu. Osandaka kadi akanes kijin irashi she sandaka akani dijaza ne dijastia irashi she bin yeneka shi gunika pietenelachi kadi ijibinu paskijinu akamana roba nechus stalle vijichi nappa shide ginabadi chanu parininu nestiji akaskichinu masikaru. Muchas gracias por habernos escuchado una vez más aquí en nuestro podcast universitario, Saber para Entender. En el tercer capítulo abordaremos ejemplos de la importancia de la consulta previa, algunos casos específicos que han sucedido en nuestra población. Espero que puedas acompañarnos. De parte de Julio César Argüelles Villalobos y tu servidor Lauro Jiménez Velázquez, recibe un cordial saludo y gracias. Saber para entender. Gana tú, tiene tú. Gracias por escuchar mi podcast universitario. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Puedes enviarnos tus comentarios y sugerencias a la bandeja de mensajes del Facebook Unión Hidalgo Oaxaca el blog. ¡Hasta la próxima!